Si nos vamos a los juegos de palabra, Panamá es lo que se puede llamar un país constructivo. Se mire por donde se mire hay cemento, y una industria de la construcción que, aunque va en descenso, aún representa un 15% del Producto Interno Bruto. Y dicho esto, en un país con 4 millones de habitantes mal contados y tanto cemento, no debería haber problemas de vivienda y techo, ¿verdad? Pero se equivocan, porque obviamente, como siempre, la cosa es de sistema. Este jueves, precaristas que tenían 11 fincas invadidas desde hace más de 8 meses en Nueva Visión, en Pedregal, fueron desalojados. Son 460 familias quienes están ubicadas en terrenos del Estado desde hace 3 meses aproximadamente. Aquí hay personas que durmieron bajo este aguacero porque en realidad tienen una necesidad. ¿Ustedes saben que invadir es una acción ilegal? Sí, pero lastimosamente el pueblo panameño tiene que actuar así porque el MIBI es una institución incompetente. La realidad es que la vivienda no está al alcance de todos en el país, y por más que se construya, las llamadas invasiones o asentamientos informales siguen siendo la alternativa de al menos 240.000 personas que no tienen un techo propio. En este país se manejan estadísticas distintas. En el caso de Hábitat, que es un organismo internacional de las Naciones Unidas, en el caso del Ministerio de Vivienda, maneja cifras completamente distintas a la cifra que maneja también la Contraloría. Cada una de ellas señala que hay tal cantidad, un déficit de tanto. Sin embargo, esas cifras que ellos señalan son completamente falseadas, son completamente falsas. ¿Por qué? Porque al momento de hacer estos censos, y hay 5 familias viviendo en una casa, ellos manifiestan que estas 5 familias tienen dónde vivir, que tienen vivienda. Cuando una persona está alquilada en una casa, en una vivienda, no tiene dónde vivir, esa persona está alquilada. Estas estadísticas, estos censos, tanto la Contraloría como el Ministerio de Vivienda y Hábitat, señalan que estas personas ya tienen dónde vivir, por lo tanto tienen vivienda, y esto es completamente falso. Sí, en el país de los edificios de lujo y las portadas de rascacielos hay 500 asentamientos informales, o sea, barrios enteros elaborados a base de materiales precarios y sin los servicios ni la sanidad básica, monumentos que nos recuerdan que nos encontramos entre los 10 países más desiguales del mundo. A la miseria se suma la persecución. Invadir terrenos es considerado un crimen por las autoridades panameñas, pero no lo es mantener un déficit habitacional que ronda, según cifras oficiales, las 200.000 unidades de vivienda. Grupos como la Coordinadora Victoriano Lorenzo vienen luchando por reivindicar este derecho humano desde hace varios años. Bueno, en mi caso, yo pues fui, antes de meterme a esa invasión, fui como 3 veces al Ministerio de la Vivienda en Arraiján. Expuse mi caso, que yo quería que me ayudaran con una casa pues, o un apartamento para poder pagarla. Y bueno, me cerraron la puerta, me dijeron que yo tenía que tener un trabajo fijo. Mi esposo incluso trabajaba informal y le dijeron que no aplicaba. O sea, no aplicaba para una casa digna, una vivienda digna. Entonces, ¿cómo hacemos la gente que trabajamos informales? O sea, no tenemos derecho a una vivienda digna. Entonces, si nos metemos en una invasión como esa, también nos reprimen. Entonces, vemos que el gobierno, o sea, no tiene atado de mano. Y es que el metraje de la construcción en Panamá ha aumentado en 400% en los últimos años, y para muchos la realidad de adquirir un techo propio, pese a las leyes como la del interés preferencial para la compra de viviendas de hasta $180.000, no es una alternativa, sobre todo en un país donde más del 40% de los trabajadores son informales y no cuentan con la capacidad de adquirir préstamos hipotecarios. No, que estafan a los panameños con viviendas caras, de mala calidad y de por vida. 60.000, 70.000, 100.000 balboas, una persona no tiene dinero para pagar esas cantidades de dinero en este país. Entonces, para acabar de rematar, cuando estas personas pasan 3 meses que no pueden pagar, la persona se quede sin trabajo o no pueda seguir pagando las letras de la casa, simplemente pues le secuestran la vivienda, se queda sin vivienda y sin dinero, porque el Código Civil establece que cuando tú entras en mora por 3 meses te pueden demandar por incumplimiento de obligación. Sí, es cierto que el gobierno destinó recientemente $80 millones del llamado Fondo de Ahorro de Panamá para el bono solidario de vivienda. Un subsidio de $10.000 para la compra de viviendas con un valor hasta de $70.000, cosa que para muchos aún está alejado de la realidad. Y cuyo costo fue ampliado de $60.000
a $70.000, situación que es provocada por la especulación inmobiliaria que encarece el costo de las viviendas. En términos generales podemos señalar que los verdaderos beneficiarios con estas medidas, con la política económica en términos de vivienda y con el uso del Fondo de Ahorro de Panamá para el bono solidario, para el Fondo Solidario, está dirigido a beneficiar inmobiliaria y banco, no a resolver el problema grave de la necesidad de la vivienda digna y de la vivienda como derecho. Y lo que dice la profesora es bastante cierto. De hecho, los bancos prestan entre un 70 y 80% a las promotoras para la construcción de los proyectos, o sea que son parte de los grandes favorecidos. Pero hay que hacerse más preguntas. Bien sabemos que se construye en el país y que la industria generó 11.352 millones de dólares en 2019. Pero, ¿qué se está construyendo? ¿Y va esa construcción dirigida a solventar el problema de la vivienda? En Panamá, el 83% de las casas y apartamentos que están en venta tienen precios que oscilan entre los 150.000 y 2 millones de dólares, mientras que el 80% de los interesados busca inmuebles con precios menores a 150.000. El índice de desocupación de la vivienda nos puede dar otra pista, un inventario de más de 5.000 unidades disponibles según las inmobiliarias, que no van enfocadas a solventar el déficit habitacional. Lo mismo se puede ver en el mercado, por ejemplo, de las oficinas, que tienen un 24.1% de desocupación, o en locales comerciales donde la desocupación es del 17.3%, y también en el industrial, donde esa misma desocupación alcanza el 7%. La dinámica de la construcción ha estado dirigida a construir para los sectores del poder económico y para las clases medias altas. Es decir, no se construye para la población que no es sujeto de crédito hipotecario, que no puede cubrir con los requisitos que exigen las instituciones financieras, pues no perciben ingresos permanentes, ya que dependen de lo que logran día a día o sus ingresos son muy bajos. Los edificios de portada de revista han sido el emblema de una economía utilizada por los estamentos de crédito internacional como símbolo del éxito de sus políticas neoliberales. Pero analizando un poco nos damos cuenta que solamente son el monumento a la desigualdad que se sostiene como siempre en el bienestar de unos pocos. Si te gustó este video y estás en Instagram, por favor sigue esta cuenta, comparte y comenta. Si estás en YouTube, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita y darle like porque eso nos ayuda a que el algoritmo nos reconozca. Eso ha sido todo esta semana y volvemos la próxima con otro capítulo de Así están las cosas. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Que tiemble el que tenga que temblar. Las bases se organizan, hay un mundo por ganar. Ecoexpansor de las voces silenciadas. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada. Así están las cosas, camarada.